Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Con mucha expectativa comenzó en la ciudad de Madrid, la capital de España, la COP25, este encuentro anual a nivel mundial que se extenderá hasta el próximo 13 de diciembre y en donde, entre otras cosas, se busca establecer compromisos para mitigar el impacto del cambio climático. Pero, ¿qué tanto es el alcance de todas las medidas que son tomadas en este encuentro anual, en este encuentro internacional? ¿Qué tanto se está ejecutando ya, sobre todo cuando hay países como China, India o Estados Unidos que no respetan estos acuerdos? Y, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que se retiró del Acuerdo de París y que eso lo libera de ciertas exigencias a nivel medioambiental. Para analizar este tema está en el estudio de France 24 Silvia Gómez. Ella es directora de Greenpeace Colombia. También está con nosotros el señor Juan Bello. Él es director de la Oficina del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Colombia. Y vía Skype se une también a esta conversación María Eugenia Rinaudo. Ella es docente e investigadora en sostenibilidad de la Universidad EAN y nos atiende desde la ciudad de Madrid, en España. Finalmente también se une a esta conversación nuestra corresponsal permanente en la capital española, Constance Meyer, que nos va a entregar detalles de la jornada de hoy de esta conversación mundial en torno al medio ambiente. Les recuerdo que ustedes también pueden participar en este debate a través de las redes sociales, @France24_ES, en Instagram y en Twitter. Dejen todos sus comentarios con el hashtag #eldebateF24 y también pueden escribir en Twitter a mi cuenta personal @Santilogo. Pues para ponernos en contexto, comencemos con el informe que preparó la redacción de France 24 en torno a este tema. Arrancó la cumbre del clima con la presencia de líderes mundiales que fueron recibidos por el presidente en funciones español. Les reciben con hospitalidad y con afecto, pero sobre todo con esperanza. La esperanza de que esta cumbre marque un antes y un después. Durante la primera jornada del encuentro, el secretario general de la ONU instó a los gobiernos a evitar un camino de rendición que ponga en peligro la salud y seguridad del planeta. Sin el compromiso de los grandes emisores, todos nuestros esfuerzos se verán perjudicados. Una economía verde no es algo que se deba temer, sino una oportunidad para que se adopte y que pueda avanzar en nuestros esfuerzos para lograr todos los objetivos de desarrollo sostenible. Los avances en el Acuerdo de París, firmado por los países responsables de las más altas emisiones de gases de efecto invernadero, se han complicado por la decisión de la administración de Donald Trump de retirarse formalmente del acuerdo. Sin embargo, una delegación del Congreso de Estados Unidos, separada de la delegación oficial, estuvo presente durante el primer día de cumbre. Nuestra delegación está aquí para enviar un mensaje y es que el compromiso del Congreso para tomar medidas sobre la crisis climática es inquebrantable. Durante los últimos meses, la presión social ha aumentado ante la amenaza del calentamiento global. Muchos piden soluciones y cambios reales. Pues así comenzó esta reunión del COP25 en la ciudad de Madrid. Veamos algunos de los retos que tiene este encuentro en la capital española: sellar las últimas reglas del Acuerdo de París antes de su puesta en marcha, que está previsto para el año 2020. También la revisión de los compromisos nacionales de reducción de cada país, la integridad ambiental entre los países firmantes de estos acuerdos, y también tiene como reto hacer frente al déficit de aporte al Fondo Verde. También China e India deben aumentar sus compromisos, sus ambiciones y sus objetivos medioambientales. Posición de Estados Unidos ante su retiro del Acuerdo de París, como ya lo veíamos en el informe previo. Es necesario conocer la posición de este país y conocer cuáles van a ser sus compromisos a partir de este encuentro que tiene lugar en la capital española. Precisamente allí se encuentra Constance Meyer, nuestra corresponsal permanente en la capital española. Constance, ¿cómo se han desarrollado estas jornadas, estos encuentros, y qué dicen allí en torno al desarrollo de esta reunión y los alcances que puedan tener los acuerdos pactados allí? Pues la verdad es que 4 días han pasado desde el inicio de esta cumbre
y por ahora sigamos a la espera de anuncios de medidas aparte de la del gobierno francés que impulsó la creación de un fondo solidario para la biodiversidad con una contribución de 24 millones de euros. Por ahora los gobiernos y los estados sigan negociando sobre un acuerdo sobre el precio del impuesto carbono, lo que no han conseguido hasta ahora y que permitiría regular y reducir las emisiones de gases a efecto de invernadero al nivel global, ya que hace 3 años que se firmaron los acuerdos de París y que desde entonces las emisiones de CO2 no paran de subir. El año pasado incluso alcanzaron el triste récord de 37.000 millones de toneladas y que según los especialistas, si sigamos con este ritmo, las temperaturas podrían subir de 3 a 5 grados, lo que está muy lejos de lo que estaba previsto en el Acuerdo de París. La pasividad de los gobiernos está muy criticada aquí en Madrid. Mañana miles de jóvenes y de ONGs ecologistas esperan llenar las calles de la capital española para denunciar la falta de compromisos. Una marcha por el clima que será liderada por la joven sueca Greta Thunberg, que llegará mañana a Madrid y que impulsó este movimiento ciudadano. Muchas gracias, Constance, por este informe desde la ciudad de Madrid, poniéndonos en contexto y dándonos detalles de cómo han avanzado estos 4 días de encuentros en la COP25. Comienzo entonces el debate aquí en el estudio con Silvia. Silvia, los especialistas dicen que estamos en un punto de no retorno. Hay mucha expectativa en torno a esta reunión. Siempre hay mucha expectativa en torno a estas reuniones. Mucha expectativa, poco impacto. Sin duda, cada una de las reuniones donde se juntan los líderes mundiales abre la posibilidad de una opción de cambio real, genera esperanza tanto en la sociedad como en las organizaciones ambientales, inclusive como en los gobiernos, y es pues muy lamentable que cuando ya pasan las reuniones se viene viendo sistemáticamente que los avances son tímidos, que los compromisos son pocos, que sigue habiendo una coalición muy peligrosa entre las industrias, los gobiernos, mientras que vemos también una emergencia de movimientos sociales cada vez más conscientes, cada vez más informados. Entonces yo creo que la crisis climática es tan inminente que no está siendo realmente manejada por los tomadores de decisiones con la urgencia y la radicalidad que deberían. Sí. Y eso pues está realmente como afectando a la posibilidad de llegar a acuerdos concretos. Vemos que no hay coalición. Cada uno sigue jalando por su lado cuando realmente se necesita una coalición real que atienda los llamados de la gente en la calle. Es que absolutamente eso en Latinoamérica lo vienes viendo, en Europa sí. Lo vamos a ver mañana. Son realmente posiciones de movimientos sociales que están exigiendo mucho más coherencia. Movimientos sociales, un punto importante que vamos a tratar más adelante. No se me adelanten en la agenda. Juan, por este lado, su posición al respecto. Hay mucha expectativa, pero poco lo que se hace y poco compromiso por parte de los gobiernos. Pues realmente la información científica que tenemos en este momento lo que nos está demostrando es que efectivamente estamos en un momento muy peligroso de la historia de la humanidad. Y es que fundamentalmente en los últimos 10 años, a pesar de todos los acuerdos internacionales que se han suscrito entre los países, seguimos viendo un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono. Este año alcanzamos una cifra récord que se acaba de publicar de 55 gigatoneladas. Es algo nunca antes visto en la historia del planeta y justamente la semana pasada también la Organización Mundial Meteorológica presentó las cifras de las concentraciones de carbono y de otros gases en la atmósfera. Una cosa es medir las emisiones y otra cosa es medir las concentraciones. Y ya en este momento estamos en el orden de 400 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Y la cantidad segura, lo que se había considerado como el máximo seguro, estaba en 350, es decir, que de nuevo estamos pasados. Sí. En este momento, en la cumbre que se está celebrando en Madrid, el tema de la ambición es absolutamente fundamental, porque con la evidencia que tenemos, es absolutamente claro que si queremos evitar un calentamiento global que ponga en riesgo el sistema planetario y por supuesto a la humanidad entera, sí. Necesitaríamos empezar a reducir las emisiones
desde ya en un 7.6% cada año hasta el 2030. Y eso significa que todas las naciones tendrían que incrementar sustancialmente sus compromisos, lo que se están llamando las contribuciones nacionalmente determinadas. Esa señal tiene que salir este año de esa cumbre porque el próximo año es cuando se ratifica. Por lo tanto, realmente es un momento absolutamente crítico y por ahora vemos mucha timidez de parte de los estados, de los países. María Eugenia, en la ciudad de Madrid, en España, su opinión. Sí. Hola, gracias. Bueno, digamos, el ambiente acá en la COP25 es de bastante expectativa. Apenas acabamos de arrancar el quinto día de negociaciones. Como bien dicen en el estudio, no hay un consenso real aún sobre cómo, digamos, ser más ambiciosos en las estrategias de adaptación y mitigación. Los principales temas que se están discutiendo en estos momentos es el tema de financiamiento climático, que está, digamos, muy enlazado al tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. También tenemos todo el tema de género y derechos humanos, que por ahora está un poco bloqueado por algunos países de África y de la Unión Europea. Y, digamos, también se ha venido hablando mucho el tema de las soluciones basadas en la naturaleza como una estrategia principalmente de adaptación para impulsar medidas integrales y efectivas frente al cambio climático. Sin embargo, pues como les digo, el ambiente es de total expectativa. Tendremos que esperar a ver qué pasa también entre hoy, lo que termina de pasar hoy y lo que pasa mañana, para ver cómo arrancan las negociaciones para los siguientes días, para la próxima semana. Bueno, resumiendo un poco lo que ustedes dicen, hay mucha expectativa, ya lo estábamos diciendo, hay mil y un razones para justificar este cambio climático, para decir que es un momento de coyuntura y que hay que tomar medidas inmediatas para reversar un poco el daño ambiental que se está dando a nivel de todo el planeta. Pero estas reuniones poco impacto tienen, como ya lo estábamos diciendo. Es momento de pronto de cambiar el modelo y tratar de ejercerle presión a los gobiernos de otra manera, vía de pronto puede ser a través de los grupos sociales. Pues yo creo que la historia reciente de los cambios significativos y simbólicos en términos ambientales ha demostrado que la única manera o la única vía en la que realmente se cambia la dinámica y la tendencia es cuando la gente participa, se junta y realmente genera un cambio y genera presión. Sin presión va a ser muy difícil asumir, va a ser muy difícil que los estados y la industria sobre todo también asuma un compromiso. A mí me preocupa un montón también como la incoherencia entre los planes de los gobiernos y la realidad. O sea, una cosa son todos los compromisos que se demuestran a nivel internacional y cuando lo comparas con las políticas domésticas, por lo menos de Colombia, de Brasil, realmente la incoherencia es absurda. Entonces yo sí creo que cada vez la ciudadanía está mucho más organizada, está mucho mejor informada. La tecnología, digamos, que ayuda también para que acortar la distancia entre los tomadores de decisiones y la sociedad civil. Y yo creo que en este momento la misión que tenemos las organizaciones no gubernamentales es justamente garantizar que este tipo de voces salgan de manera ordenada, con acciones concretas y sobre todo de manera pacífica. Pero yo creo que en este momento, cuando hay tanto letargo, cuando hay tanta timidez, cuando hay tanto miedo a asumir posiciones que económica y políticamente generen un cambio, el cambio que necesitamos es la ciudadanía la que puede cambiar la historia. Juan, ¿por qué le cuesta tanto a los gobiernos entender que es necesario adoptar políticas medioambientales necesarias para reversar estos aspectos del cambio climático y que invertir en políticas de medio ambiente y en acciones inmediatas también puede ayudar al crecimiento económico? Porque el gran temor es sacrificar medidas ambientales por una desaceleración del crecimiento económico que, según los gobiernos, es la única forma de garantizarle bienestar a sus ciudadanos, pero el medio ambiente también tiene que estar involucrado acá. Ese es un punto muy interesante, Santiago, porque por un lado los gobiernos claramente en los últimos 45 años
han estado a nivel internacional en sus negociaciones reconociendo la importancia de los temas ambientales. Hay más de 1.300 acuerdos ambientales multilaterales que se han suscrito desde la década de los 70 hasta ahora, y eso refleja la dinámica del tema a nivel internacional. Sin embargo, el problema principal es de coherencia política, en el sentido que si bien los temas ambientales van por un lado, definitivamente hay una arquitectura global muy interesante para manejarlos y algunos compromisos que valen la pena, el problema es que las otras políticas macroeconómicas, microeconómicas, políticas sociales, políticas de desarrollo, van por rutas completamente distintas. Y realmente lo que sería muy transformador es que justamente estos temas casi que salgan de esa etiqueta ambiental y empiecen a ser una etiqueta mucho más esencial en la forma como las sociedades están viendo, porque no, digamos, ya no es un tema del ambiente per se, sino es justamente la integralidad de cómo queremos que funcione el planeta, cómo queremos que funcionen los países y las sociedades. Indudablemente, y haciendo un poco de eco a lo que Silvia acaba de mencionar, hay un reto fundamental en cómo integrar a múltiples actores en estas discusiones, porque siguen siendo unas discusiones entre países que son muy heterogéneos, desde países muy pequeños a países muy grandes, economías gigantescas, economías pequeñas, y eso obviamente trae unos retos enormes a la hora de sentarlos y tener una voz común. Pero entonces, ¿cómo logramos también unir la voz de los pueblos originarios, de la sociedad civil, del sector privado en todo esto y cómo podemos justamente avanzar? Y allí yo creo que hay un tema bien interesante, porque en el tema climático, por ejemplo, y en el marco del Acuerdo de París, tenemos muchos actores territoriales, ciudades, empresas, grupos de la sociedad civil que están poniendo sus compromisos, están avanzando y están yendo mucho más rápido que los países a nivel de políticas nacionales. Y yo creo que es una señal que podría utilizarse para buscar nuevos mecanismos. También, en cierta forma, ejercer un poco de presión a los gobiernos. Indudablemente. Se presione de diferentes lados. La presión es fundamental, es absolutamente fundamental y empieza en el ejercicio democrático de la elección de los mismos gobiernos. Entonces, aquí yo creo que hay y de muchos otros niveles, pero ese es uno. Silvia, adelante antes de darle paso a María Eugenia. Lo que dice Juan también es importante, porque hace tiempo que el tema de cambio climático y de la emergencia climática dejó de ser un tema netamente ambiental. Es un tema ya de derechos humanos, es un tema de salud pública, es un tema macroeconómico y es un tema político, realmente global. Entonces lo que parece ser es que tenemos como que hacer un cambio sistémico realmente que cambie el modelo de desarrollo y esa necesidad que tenemos de generar un crecimiento ascendente infinito. Sí. Eso finalmente no va a pasar y ya lo estamos viendo, y en la medida en que no entendamos que es el tema de cambio climático y los temas ambientales son transversales a muchas otras realidades. Sí, al día a día de cada país. Claro, y es un tema macroeconómico, político, de salud pública. María Eugenia, en Madrid, su opinión y sus comentarios al respecto. No, definitivamente concuerdo. Cambio climático es un problema de desarrollo, es un reto para el desarrollo. Así lo han visto ya muchos líderes políticos. O sea, digamos, no tenemos que estigmatizar tampoco el hecho de que líderes políticos y reconocidos líderes políticos pues han venido avanzando muy estratégicamente con políticas domésticas en cambio climático. Pero también es cierto que existen tantos intereses por parte tan diversos, ¿no? Por parte de tantos líderes políticos que en estos momentos de negociación pues siempre hay mucha tensión. Yo tiendo a ser un poco positiva en el sentido de que pienso que existe una preocupación y un reconocimiento de que cambio climático es un tema que hay que trabajarlo ya para poder realmente hacer cambios estructurales. Pienso que existe también mucha vocación política en algunos países, no en todos. De hecho, por ejemplo, ahora hay un tema bastante fuerte o bastante complicado con el tema de género, principalmente con el enfoque de género en el Acuerdo de París. Y eso es lamentable, que existan estos bloqueos a las negociaciones solamente por unos intereses muy particulares de ciertos países, porque el cambio climático no se frena.
El cambio climático no se frena solo. Digamos que la rapidez con la que está yendo el cambio climático no es la misma rapidez con la que estamos nosotros tomando las decisiones. Pero en este orden de ideas yo sí quisiera resaltar como esas iniciativas locales, comunitarias, que en estos momentos pues muchos países, incluyendo pues Colombia, están impulsando. O sea, las mismas comunidades y la misma sociedad civil ya está reconociendo y como ustedes dicen también en el estudio, presionando a los líderes políticos para hacer cumplir las políticas y tener mayor incidencia pues en esto. Lo dice María Eugenia, hay acciones por parte de la comunidad, de las sociedades, de diferentes sectores, pero a nivel más amplio, digamos que la gran sombrilla en todo esto es el Acuerdo de París que entra en vigencia a partir del 2020, es decir, el año entrante. Hay mucha expectativa también en torno a este acuerdo. ¿Qué empieza a marchar en este acuerdo a partir del año entrante? Sí hay posibilidades de ejecutarlo cuando hay un mal antecedente y es el retiro de Estados Unidos, que es uno de los principales emisores, Silvia. Sí, pues en realidad me gustaría ser mucho más positiva, pero lamentablemente no tengo argumentos y año tras año vamos viendo que cada vez pues la ambición, los pasos hacia adelante, la proactividad de las naciones es lamentable y pues Colombia no es la excepción. Desafortunadamente tenemos todavía una economía basada en el extractivismo, todavía estamos pensando, no hemos tomado la decisión rotunda de deshacernos del carbón, seguimos pensando en nuevos bloques petroleros, seguimos pensando en fracking, seguimos pensando en una cantidad de actividades que realmente han demostrado que tienen un efecto nocivo. Entonces yo creo, me gustaría ser mucho más positiva, pero la esperanza la pongo en esos movimientos sociales y en esa conciencia de la sociedad civil que finalmente está entendiendo que tiene un rol muy importante y es el tema como de cambiar sus hábitos de consumo, de cambiar sus ambiciones de vida, de entender que así como somos parte del problema, también somos parte de la solución y en la medida en que entendamos que somos ciudadanos poderosos que podemos incidir y presionar, vamos a cambiar también la lógica de las empresas, la lógica de los gobiernos y ahí pongo mis esperanzas, pero en realidad mis esperanzas no están puestas en el cumplimiento del Acuerdo de París. Por este lado, Juan, ¿usted es más positivo en torno a la entrada en vigor del Acuerdo de París el año entrante? Bueno, lo primero es que indudablemente el Acuerdo de París va a empezar a ser implementado, eso independientemente... Ya es algo positivo. Exacto, y de que Estados Unidos, dependiendo de realmente cómo siga siendo su rol en todo esto, pues vimos que ahí el Congreso de Estados Unidos está presente en Madrid, en fin. Pero más allá de eso, el punto crítico es que la base del Acuerdo de París son los compromisos voluntarios que hacen los países para poder alcanzar las metas de mantener la temperatura en ciertos niveles que eviten colapsos sistémicos. Entonces, ¿cuál es el punto? Que esos compromisos, esas contribuciones nacionales son condicionales o incondicionales. Las incondicionales son las que los países pueden hacer con sus propios recursos, las condicionales las que dependen de recursos adicionales. En el mejor de los escenarios, con lo que los países se han comprometido ya en este momento y que entraría y que está en vigor y que va a estar funcionando, vamos directo a una trayectoria de un incremento de 3.2 grados centígrados al final de este siglo. Y eso sería absolutamente catastrófico. Entonces el problema es que independientemente de que avancemos en la implementación del Acuerdo de París, necesitamos repensar exactamente cómo se están planteando esos compromisos, porque los compromisos son insuficientes hasta el momento y por eso lo que se decida entre este año y el año próximo es tan fundamental. Ahora, el asunto es que claramente va a requerir unos cambios muy dramáticos. El problema es que entre más pasa el tiempo, si hace 10 años hubiéramos empezado con lo que ya habíamos comprometido, estaríamos en una mejor posición en este momento. Si nos demoramos 5 años más, en el 2025 va a ser casi imposible poder mantener esas metas. Por la fuerza, porque es más complicado para porque exactamente, van a ser cambios muy dramáticos. Y allí, digamos, el mensaje principal para los líderes mundiales
es que hay enormes oportunidades en esa transición hacia modelos de economías bajas en carbono, transiciones energéticas, porque indudablemente los gobiernos tienen que hacer el balance entre poblaciones que están creciendo, el desempleo que crece, todos los retos de desarrollo económico, pero realmente en la transición hay una oportunidad. Sin embargo, hay que empezar ya, es decir, el tiempo realmente se acabó. Sí. Si la tendencia sigue como está ahora, y es mi última cifra, en el 2030 habremos agotado lo que se llama todo nuestro presupuesto de carbono global para poder mantener la temperatura en 1.5 grados, que sería lo relativamente más seguro. Veremos cambios importantes, pero sería lo más seguro. Sí. María Eugenia, en la ciudad de Madrid, en la capital española, entra en vigor el Acuerdo de París el año entrante. Hay mucha expectativa. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Sí se podrán cumplir esos compromisos dado el escenario como está? Pues digamos, yo sí quisiera hacer una aclaración, y es que no me siento positiva en el tema de las negociaciones, pero sí me siento positiva en que los cambios que estamos viendo, sobre todo a nivel comunitario, a nivel local, son los que realmente van a hacer o van a incidir, propiciar una transformación en el planeta. Realmente, si nos ponemos a ver las transiciones, y de hecho una transición más ética que energética, porque yo creo que la principal tarea de nosotros como seres humanos es cambiarnos el chip, entender que en los combustibles fósiles no tenemos ese desarrollo, pero por ejemplo en la naturaleza sí podemos tener un aliado para desarrollarnos de una forma alternativa y realmente propiciar formas de vida, producción y consumo muy diversas. Y ahí, cuando ya entendamos eso, pues obviamente vamos a empezar a hacer cambios estructurales en el sistema como tal. Sí. Yo pienso que, digamos, las negociaciones en este momento, en esta COP, están un poco críticas, o sea, ya lo hemos venido diciendo. Sin embargo, estamos apenas iniciando, entre comillas, las negociaciones. Entonces, pues, pienso que la semana más crítica va a ser la próxima. Yo espero que realmente varios países pues puedan incrementar su ambición. De hecho, ya hemos visto que Colombia pues se ha propuesto unas metas interesantes en términos de adaptación y mitigación, más ambiciosas de las que hay actualmente. De hecho, sí quisiera destacar que Colombia es uno de los pocos países, sobre todo de América Latina, que ha implementado un gran porcentaje en metas de adaptación y mitigación de la contribución nacional determinada en estos momentos. Entonces, si lo comparamos con otros países, pues evidentemente es un avance. Sin embargo, sí es importante hacer la aclaración de que esto tiene que ir con políticas sinérgicas. Es decir, no podemos ir en contravía de lo que estamos proponiendo en las metas de la contribución nacionalmente determinada, y eso evidentemente pues lo vemos mucho también en el territorio. Sí, María Eugenia, sigo con usted, y ustedes ya lo han mencionado a lo largo de este debate, es el papel de los jóvenes, el papel de la sociedad, la presión. También ayer 3 de las mujeres más importantes de este encuentro de la COP25 hicieron un llamado a los jóvenes a mantener la presión, a tener su presencia en las calles, y también vemos la presencia de Greta Thunberg, que llegará a Madrid para liderar esa concentración que está prevista para mañana viernes, como lo ha venido haciendo a lo largo de ya casi un año en diferentes ciudades del mundo. ¿Es entonces el punto de quiebre, digamos, de una generación un poco más consciente con los gobiernos, un poco resumiendo lo que ya hemos dicho a lo largo del programa, María Eugenia? Sí, yo pienso que esta generación obviamente ha tenido la ventaja también de tener un contacto, digamos, con la globalización que quizás no tuvimos nosotros, ¿no? Es decir, nosotros creo que vivíamos como en unas especies de burbujas también, y que no entendíamos como los cambios que estaban sucediendo a nivel planetario, y que estos cambios pues evidentemente nos estaban repercutiendo a nosotros. Yo pienso que estas generaciones que están viniendo ahorita, principalmente de verdad con otro chip, o sea, yo siento que están muy enfocadas en tratar de gritarle al mundo que los estamos dejando sin planeta. En pocas palabras, eso es lo que están, digamos, reclamando. Entonces, creo que es esperanzador también ver que las siguientes generaciones ya vienen con esa cultura impregnada, y yo pienso que eso va a hacer cambiar mucho las cosas. Lo que pasa es que evidentemente en nosotros está una responsabilidad enorme, y es que tenemos que dejarle camino a esas generaciones.
Y si nosotros no somos capaces de entender eso y de propiciar realmente cambios transformativos en el sistema económico, político, cultural, ambiental, pues lamentablemente esto lo veo muy difícil. Me quedan pocos minutos de programa. Juan, quiero que hagamos la conclusión tomando en cuenta el papel de países como Estados Unidos, China e India y el rol que van a tener que asumir sí o sí ante el escenario que se está presentando. Me quedan 2 minutos. El 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero son de los 20 países más desarrollados del planeta. Eso simplemente resume el rol que ellos deben tener en este momento de hacer planes muy ambiciosos. China indudablemente está en una transición energética que es muy interesante, sin embargo sigue siendo el país que más carbono está emitiendo en este momento. Entonces necesitamos que esos países en los próximos 10 años realmente tengan compromisos a otro nivel. Definitivamente la Unión Europea está marcando esas pautas, pero tenemos que tener a los demás países involucrados. Y la región de América Latina todavía un poco rezagada también. Indudablemente, indudablemente. Y obviamente en la región de América Latina tenemos 3 países que hacen parte del grupo de los 20, está México, Brasil y Argentina. Argentina aún no ha definido cuáles van a ser sus planes. Brasil indudablemente tiene unos retos gigantescos y México ha estado cambiando sus políticas climáticas. Por este lado, Silvia, la conclusión. Sí, yo creo que finalmente en América Latina, América Latina cumple un rol fundamental y tenemos que dejar de pensar que no somos el problema. Yo creo que Brasil, Colombia, Argentina, Chile, México, no solamente porque tenemos los bosques tropicales y las oportunidades realmente de hacer un cambio sistémico, sino que realmente pensamos que como no somos China o Estados Unidos o India y no emitimos la cantidad de gases de efecto invernadero, tenemos como más tiempo. Y ese es mi último llamado, es que tenemos prisa. No nos va a alcanzar el tiempo para generar los cambios que necesitamos si queremos que a 2030 todavía podamos mantener las reservas de carbono que nos quedan. Ayer ya era tarde, es una de las conclusiones que han dicho algunos de los especialistas que están en la COP25 en Madrid. Compromisos ya y acciones ya. Es básicamente la conclusión de este debate. Gracias a mis invitados, a María Eugenia en la ciudad de Madrid, a Constance, nuestra corresponsal permanente en España también. Y a ustedes dos, gracias por haber estado con nosotros aquí en el estudio de France 24 y a ustedes por haber dejado sus opiniones, sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales. Siga con la programación de France 24.